Querida familia, sean bienvenidos una vez más a nuestra acostumbrada cita con la palabra de Dios. Hoy queremos hablar sobre las quejas. ¿Quién no se ha quejado alguna vez en su vida? ¿Quién no ha escuchado ese famoso refrán que dice te quejas más que camión de cochino? Los sinónimos de la queja son el lamento, el quejido, el resentimiento, el desazón, el descontento y la acusación. Todos esos son sinónimos de ese sentimiento. Y si te das cuenta, la queja y sus sinónimos surgen por no estar de acuerdo con lo que se está pasando, porque no me parece correcto ni justo lo que está sucediendo. Y hay gente que se queja porque piensa que puede hacerlo mejor. Si tuviera el poder de cambiarlo, lo haría diferente. Y también la queja surge porque no se entiende lo ocurrido. Y generalmente las quejas son absolutistas, son generalizadas, solamente ven las cosas blanco o negro y en un todo o nada. Sin lugar a duda, muchísimas veces estamos rodeados de innumerables circunstancias que nos llevan a tener una actitud de queja, como por ejemplo el caso de esta pandemia, donde tenemos tantas preguntas y dudas sobre el virus, sobre la vacuna, sobre las medidas de saneamiento, sobre las mascarillas, el confinamiento, el desconfinamiento, y muchas veces nos sentimos como al principio, como si no hubiésemos avanzado. Hay tres actitudes tóxicas que se reflejan en la queja. La primera, la victimización. Es verme a mí como el pobrecito yo de las circunstancias, como el impotente, como el que no tuvo nada que ver para que esto le ocurriera. Qué injusticia, como aquel personaje famoso Calimero. Qué injusticia. ¿Cómo y cuándo comenzamos a echarle la culpa a otras personas también? Y da la impresión de que alguien o un superhéroe tiene que venir a rescatarnos o hacer algo por nosotros y nos paralizamos, nos quedamos quietos esperando que esa persona, que ese superhéroe llegue. Otra actitud tóxica es el egocentrismo, donde yo espero que la vida siempre sea fácil para mí. Y como no es así, me encuentro siempre en un constante descontento. Tenemos el cuento de un hombre que entró una vez a un monasterio y en ese monasterio tenían el hábito del silencio. Esa era la disciplina, el silencio. Así que este hombre al entrar al monasterio solo podía decir 2 palabras al año. Solo 2 palabras al abad, que es el encargado, el que dirige el monasterio. Pasó el primer año y sus 2 palabras fueron comida mala. Llegó el segundo año y sus palabras fueron cama dura. Llegó el tercer año y sus palabras fueron me voy. Y el abad le contestó, yo sabía que te ibas a ir, porque cada vez que abrías la boca era solo para quejarte. Otra actitud tóxica es la soberbia de creer siempre tener la razón, lo que es totalmente irreal. Es igual que querer explicar aquello que nunca hemos visto. Es como no darse cuenta de que tenemos 180 grados de vista y por detrás de nosotros tenemos igualmente 180 grados que no logramos ver. No podemos tener una expectativa irreal de creer que las cosas deberían ser siempre como queremos o como esperamos. Esto es soberbia y orgullo. Definitivamente la vida no es así. No va a ser siempre como tú quieres que sea, ni como crees que debería ser. Fíjense, la queja es tan negativa que tiene la particularidad de que primero nos roba la alegría, porque te arrastra hacia sus palabras declaradas y a que te sientas dentro de las situaciones adversas como no las puedo soportar. Nos amargamos, nos frustramos y parecemos unos cascarrabias. Hay una manera de medir los niveles de queja en tu casa. Cuando llegas a tu casa, ¿cuánta alegría hay en el ambiente con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo? Te aseguro que si los niveles de alegría son muy bajos, es porque los niveles de queja están muy altos. La queja te impide ver nuevas posibilidades o puertas abiertas, porque al quejarnos cerramos toda la posibilidad de encontrar una salida, aseverando y confirmando lo que ocurre como un destino final. Y con esto no logramos cambiar la situación que estamos viviendo. Lo tercero es que la queja te asfixia la fe, ya que con la queja nunca vamos a ver algo bueno, ni vamos a aprender nada de cada una de las circunstancias por las que nos ha tocado vivir, porque nuestra idea del deber ser va primero.
Difícilmente se puede funcionar diferente a como se piensa. Difícilmente se puede funcionar diferente a como se habla. Si piensas en quejas, solo vociferas quejas. Y si vociferas puras quejas, difícilmente puedes creer en las promesas de Dios, caminar en ellas y crecer en confianza. Y lo cuarto es que la queja ofende el corazón de Dios. Por lo tanto, debemos dejar la queja a un lado. Y si crees que no te quejas, deberías entonces hacerte una evaluación. Deberías evaluar tu día a día. Es bueno de vez en cuando examinar nuestras propias conversaciones y ver si cuando hablamos tenemos la tendencia a quejarnos y reconocer cuáles son las causas más comunes por las que nos estamos quejando el día de hoy. La Biblia está llena de historias y de ejemplos donde la queja causó estragos en la vida de grandes hombres. El primer ejemplo podría ser las quejas del pueblo de Israel en contra de los líderes que Dios utilizó para sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a una tierra prometida de abundancia. Dios nunca les dijo que sería fácil el camino para llegar allá, a esa tierra prometida por Él. Dios nunca les dijo que no vivirían situaciones difíciles ni adversas en el camino. Y Dios nunca los dejó solos. Siempre los acompañó en esa travesía, los alimentó, los proveyó de todas sus necesidades y los cuidó de sus enemigos. Y en varias oportunidades se quejaron, se lamentaron y quisieron regresar a la esclavitud, pensando que allí estaban mejor. Y Dios, después que hizo todo por el pueblo de Israel en el desierto, manifestando su poder a ellos y en todas las naciones, se cansó. Y allí mismo, según lo dice la palabra de la Biblia, en Números 14:11, dice: y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Porque no lograban ver lo bueno, estaban fijos en sus expectativas. El pueblo se quejaba: nos van a matar, nos trajeron acá para morir. Dios dijo: bueno, eso es lo que quieren, eso es lo que tendrán. Y eso fue lo que les ocurrió. La mayoría de ellos no vieron la tierra prometida cuando llegó el momento. Otro personaje de la historia que podemos tener como ejemplo en el caso de las quejas fue el rey David. También él cuestionó a Dios cuando le dijo en el Salmo 37:35, dijo: he visto al malvado lleno de altanería, extenderse como un árbol frondoso. Pero David reconoce que la justicia se cumplió un tiempo después y no se dio cuenta. En el versículo 36 dice: pero se fue, dejó de existir, lo busqué y no pude encontrarlo. Muy probablemente en el versículo 35 David estaba pensando en lo injusto que eso era, o en cómo es posible que esto pase, cuando el malvado debería ser ahora mismo castigado. También tenemos a Jeremías, llamado el profeta llorón, por el gran contenido de quejas que tiene el libro bíblico que lleva su nombre. Aunque podría justificarse porque fue una época muy dura y difícil que le tocó vivir a Jeremías. Una época de guerras, muerte, de desolación, juicio de Dios contra Israel, donde igualmente el malvado y la maldad florecían. Escuchemos un poco cómo habló Jeremías con el Señor, viendo sus circunstancias en el capítulo 12, en los primeros versículos. Señor, tú eres justo aunque yo discuta contigo. Sin embargo, te voy a exponer argumentos. ¿Por qué a los malos le va tan bien? ¿Por qué todos los traidores se salen con la suya? Tú los plantaste y echaron raíces, crecieron y hasta dieron fruto. Te mencionan frecuentemente, pero en su interior no te tienen cerca. Realmente esta fue la pregunta de Jeremías. ¿Por qué lo permites? No te estoy entendiendo, Señor. Y más adelante vemos en Jeremías 2 igual, en el capítulo 3, pero tú me conoces, Señor. Me has visto y sabes muy bien lo que siento por ti. Arrástralos como ovejas al matadero y señálalos para el día de la matanza. Aquí Jeremías de una vez estaba proclamando su expectativa de lo que debería ser. ¿Por qué no los juzgas? Ellos son los que tendrían que ser juzgados. Y continuó diciendo en el versículo 4, ¿hasta cuándo va a estar seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Por la maldad de quienes están en el país, los animales y las aves han desaparecido.
La frase ¿hasta cuándo estará desierta la tierra? Parece expresar la pregunta, Señor, ¿por qué no actúas? En vez de plantearse ¿qué podemos hacer? ¿Qué hago, Señor? ¿Cuántos de nosotros no estamos hoy como Jeremías, criticando la situación, preguntándonos por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios no actúa? Jeremías no tuvo una respuesta directamente y muy probablemente nosotros tampoco la tendremos. Pero de seguro en el silencio de sus palabras, en esa situación particular, Dios nos dice, sé lo que estoy haciendo, confíen en mí, descansen en mí, como nos dice constantemente su palabra. Lo que Dios está haciendo hoy, aunque no parezca muy peculiar, es lo justo y bueno. Algún día podremos verlo en toda su dimensión y comprenderlo. Y aquí es donde tiene que entrar la fe. Vivimos por fe, no por vista. Pero en el versículo 5, Dios le responde a Jeremías. Si quedas agotado cuando compites con los que corren a pie, ¿cómo vas a poder competir con los caballos? Si te sientas seguro en una tierra tranquila, ¿qué harás cuando estás en la densa selva del Jordán? Nunca Jeremías se esperaría tal respuesta. Dios lo estaba retando a que lo que vendría sería peor. Y en esta situación difícil, por más suave, se estaba quejando. ¿Qué vas a hacer cuando la situación se ponga realmente mal? Queridos hermanos, por el aspecto que tiene la situación hoy, tememos que va a empeorar. Esperamos que el conocimiento de esta perspectiva le ayude a acercarse a Dios. Y en su gran misericordia le dice a Jeremías en el capítulo final, todas las naciones vecinas han atacado y arruinado esta tierra, la cual yo le di a mi pueblo, pero les advierto que voy a arrancarlas de sus tierras, y lo mismo haré con mi pueblo Judá. Sin embargo, volveré a tener compasión de mi pueblo y lo sacaré de en medio de las naciones. Una vez que lo haya sacado de allí, haré que vuelva a su tierra. Dios trabaja por y para la justicia. Sus tiempos son diferentes a los nuestros. Sus planes son siempre de bienestar para todos los que en Él creen. ¿Te das cuenta? Y esta es la realidad de la vida, que pasamos por muchas cosas desagradables o que no nos gustan y que hay que enfrentarlas con la actitud correcta. Y son los mejores momentos donde recordamos las promesas de Dios y donde recordamos lo que ya ha hecho por nosotros. No es malo decirle a Dios cómo te sientes, reconocer que estás mal y que te ayude a confiar y a cambiar cualquier actitud de queja. Pídele a Dios que te diga que mientras esperas en su justicia y en su plan perfecto, ¿qué puedes hacer? Pregúntate, ¿qué estoy haciendo hoy al respecto? ¿Qué estoy haciendo para cambiar la situación? ¿Cuánto estoy confiando y cuidando lo que Dios me ha dado? Quizás de vez en cuando nos susurre a nuestros oídos lo que le dijo al pueblo de Israel. ¿Qué más para que finalmente sonrías, hijo? ¿Qué más para que creas que aún en medio de esta situación estoy contigo? Porque tus quejas están asfixiando la alegría que yo te doy. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos estamos descalificando para el plan que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Recuerdas para Israel cuál era el propósito que Dios le había dado? Que el mundo sepa a través de ustedes quién soy yo. Difícilmente el mundo sabrá de Dios a través de mí si mi vida es una vida de queja constante. ¿Quieres vivir tu sueño, el sueño que Dios colocó en tu vida y seguir el plan de Dios para ella? Cambia tu actitud de queja y pregúntale a Dios qué puedes hacer. Las quejas nos impiden ver las bendiciones que Dios nos da cada mañana y ser agradecidos con cada oportunidad de servirle. Hagámoslo conforme a la palabra. En Filipenses 2:14 dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Vamos a mostrar quién es Dios y su gran amor a través de lo que Él ha hecho en nosotros. Para que nadie nos critique, para que nadie diga, pero tu vida es tan opaca como la mía. No hay una diferencia. No. Filipenses 2:15 dice, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Y para brillar hay que dejar de quejarse. Solo una persona llena de alegría, llena de fe, brilla. En 1 de Tesalonicenses
5:16 dice, estén siempre alegres. La vida es un 10% de las circunstancias que vives y un 90% de cómo respondes. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, nunca dejen de orar, porque a través de esa oración, a través de nuestra conexión con Dios, vamos a poder abandonar la queja. Recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerda que Él te dice, no te dejaré ni te desampararé. Y en Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia. A pesar de cualquier tipo de circunstancia que estés en tu vida que pueda ser difícil, hay que dar gracias, porque eso es un proceso para que Dios nos lleve al siguiente nivel. Permíteme entonces en este momento orar por ti. Querido Padre Celestial, que sea tu bendición sobre nuestras vidas, Señor, que pueda ser tu sabiduría, tu fortaleza en nuestra vida para que podamos poner de un lado la queja, para que podamos ver las bendiciones, la gracia que tú pones día a día en nuestra vida, Padre amado. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo y usando tu vida.